y al igual que el cuerpo, ¿cuántas? No importa, tiene varias ya. Voy a preguntar eso. Lo que me interesa es que una vez que el cuerno se estrecha, se continúa por un tubo, que las mujeres lo conocen como el oviducto, que corresponde al salpinge. El salpinge, que es un tubo más o menos flexuoso, es súper importante porque ahí es donde se genera la fecundación. ¿Queda claro, chiquillos, no? Ahí es la fecundación, no en otro lado. La nidación es el endometrio. ¿Queda claro, chiquillos? ¿Y la fecundación dónde es? En el salpinge. ¿Queda claro? Profesor, ¿y esa estructura está suelta? Vaya hoy. Primero y después te la explico. Primero entendamos cómo es. Ahora, este tubito, que lo vamos a ver por mientras, este tubito, como todo tubo, ¿cuántos hoyos tiene que tener? Dos. ¿Un tubo a dónde mira? Miren, este es un tubo. Ya cachar lo que quiero hacer, ¿eh? Les puedo decir las partes. ¿Se dan cuenta que ahí se abre, no? Fíjense que una parte del tubo mira el útero, que sería la que viene acá, ¿sí o no? Pues de hecho se llama ese orificio tubo uterino, el orificio del tubo que mira el útero, que está comunicado. ¿Se entiende cuál es el orificio tubo uterino? Y esto, miren para acá por favor, este hoyo, ¿lo ven o no? Ese, que sería este, que está como en el fondo del embudo, se llama tubo abdominal, porque mira el abdomen. En el colegio, con todo respeto, mi profesor me demostraba hacer un ovario y aquí una cosa encima. Es mentira. ¿Vamos? Eso no es así. De hecho, esto está acá y acá al fondo del embudo, ¿se entiende? Hay un hoyo que sería el tubo abdominal y mira el abdomen. Lo que tú miras es el abdomen, ese orificio. De hecho, hay embarazos ectópicos. ¿Han escuchado eso, no? Ectópicos que se empiezan a desarrollar en los intestinos y obviamente, por eso sin la E con las mujeres. Porque si es los intestinos tenéis que eliminar eso, ¿no? No tenéis ninguna posibilidad. ¿Queda claro? Si siguiera creciendo, eventualmente desgarraría intestino y moriría el guachito y moriría la madre. ¿Se entiende, cabrón, por qué? Y de hecho digo esto para que veas tú que esa gestación cayó ¿a dónde? Al abdomen, porque aquí hay un espacio que es el abdomen. Por eso se llama tubo abdominal. Por eso se llamaría tubo ovárico. O sea, tubo... sí, ovárico, estaría mirando el ovario. No, tubo abdominal, mira el abdomen. ¿Queda claro, chiquillos? Ahora bien, quiero que miren aquí. ¿Se dan cuenta que este tubo aquí se hace como un embudo? Ese embudo se llama infundíbulo. ¿Se entiende? El embudo se llama infundíbulo. Y se dan cuenta que en el borde tiene unos pliegues, ¿no? ¿Los ven? Esas se llaman fimbrias. Fimbrias. Dicho de otra manera, para que ustedes me digan, miren, el orificio tubo abdominal está en el fondo del infundíbulo, ¿sí o no? ¿Se entiende? O sea, en el fondo del embudo. Pero el borde del embudo tiene unos pliegues. ¿Cómo se llaman los pliegues? Fimbrias. ¿Estamos? Y ahí tenemos nosotros al ovario. Pero antes de seguir más fino con esto, miremos algunas imágenes. Miren bien. Si ustedes miran, acá. Lo que se hizo acá, y miren bien, se sacó la vagina. De hecho ahí está el cervix, ¿sí o no? Se sacó la vagina, ahí está el cervix, ahí está el orificio cervical, ¿cuánto? Externo. Esa es la vagina y ese espacio se llama fornix. Ahí están los cuernos, fíjense, ¿se dan cuenta, no? Fíjense los cuernecitos, cómo se van estrechando cada vez más y se continúan. ¿Ven el tubito? Por el salpinge, que eventualmente se abre ¿dónde? Al abdomen y ahí estaría el ovario. ¿Estamos? ¿Se comunica con el ovario? Sí, no, pero ojo, ven, acuérdate que nuevamente acá el orificio tubo abdominal mira al abdomen. Está al lado del ovario, pero mira al abdomen. ¿Se entiende el cuento? ¿Lo entienden? Ya vamos a ver una serie de elementos que para que lo tengan claro. ¿Cómo llega el óvulo al tubo? Eso vamos a ver cómo llega. O sea, la fecundación se produce... No, ya cachaste. Déjate ya. Ahora, ¿qué pasa aquí? El mismo esquema, pero ahora, en este caso, la guachita está embarazada. Porque cuando hay gestación, los dos cuernos crecen, pero uno crece más que otro, porque los dos tienen membranas, pero uno además de las membranas tiene al guachito. Por eso que cuando tú palpas y notas asimetría en los cuernos, hay una gran probabilidad de que sea gestación. En este caso estaba gestando. ¿Se dan cuenta, chiquillos? ¿Vamos? Profesor, pero el guachito se puede poner en cualquiera de los dos. En cualquiera de los dos cuernos. Tiende a elegir más bien el derecho.
pero puede actualmente, y pueden haber dos incluso, pero si hay dos, uno en cada cuerno. ¿Y ¿Qué nacen acá? los dos? ¿Sí? ¿No se dan los dos en un solo cuerno? No, la palma. ¿Cuánto nace un guacho cuando nace? ¿Cuánto pesa? ¿Cuánto qué? ¿Cuánto pesa? ¿Sí? ¿Cuánto pesa cuando nace? Unos 35 kilos. 35, 40 kilos, o sea, Ah, necesita... Vamos, ahora, pero sigo. Aquí es lo mismo, y esto para dejar claro lo que es fornix, ¿sí o no? El espacio que hay entre el cervix y la vagina, eso es fornix. Miren aquí esos pliegues te pueden molestar para entrar con la pajuela y generar la fecundación. Ese espacio que hay ahí, ¿lo ven o no? Eso es el cuerpo del útero, así se ve. Ahí estarían los cuernos que se estrechan, el salpinge muy flexuoso, que se abre, miren bien ahí, ¿se dan cuenta o no? Por el orificio tubo abdominal, porque el tubo uterino está ahí, ¿o no? Ya. Bueno, el mismo cuento. Miren bien, queda claro lo que es fornix y lo que es el orificio cervical externo, ¿sí o no? Ese se ve mal. Esto lo veo después. Bueno, el mismo ejemplo. Después. ¿Se entiende, no? Fornix, orificio cervical externo. Ahí está el cervix. Ahí ya está medio muerto por el color, pero es rosado intenso. Ojo, se ve el color. A ver, nunca se palpa por la vagina. Nada. La única posibilidad es que tengáis yo siempre digo, el mejor parto es el que usted no meta mano. Pero si tenéis que meter mucho ojo, pero evita siempre tratar de meter mano. Insisto, el mejor parto es el que usted no mete mano. ¿Queda claro, chiquillos? Eso yo lo tengo por norma. Y aquí ya empezamos un poquito a acercarnos a la realidad. Fíjense que ahí está la pelvis, ahí está ¿qué cosa es esto? La vejiga, fíjense que aquí estaría, miren, la curvatura dorsal, ventral, seguramente ahí está el vestíbulo vaginal, ¿sí o no? Ahí está miren, ahí estaría la vagina, ¿o no? Aquí más o menos está el cervix, por aquí. Más o menos a esta altura está el cervix, fíjense, y aquí estarían los cuernos, ¿cuántos? Uterinos, ¿se dan cuenta, no? Y miren por favor para que vayamos habituándonos. Ahí están los cuernos, la vuelta esa, ahí está el salpinge y por ahí está el ovario, ¿sí o no? ¿Se dan cuenta cómo el ovario en una vaca seca, no preñada, quedan mirando a la entrada a la pelvis, ¿sí o no? ¿Se dan cuenta? Quedan mirando a la pelvis, a la entrada. Seguimos, y ahí están las famosas carúnculas uterinas. ¿Se acuerdan que los cuernos, el endometrio de los cuernos, y a nivel del cuerpo hay unos cototitos, ¿se acuerdan que se llamaban carúnculas, cuánto? Uterinas. Vamos a hacer lo siguiente, chicos, vamos a terminar esto, vamos a hacer un break para que almuercen y después seguimos lo que nos queda, ¿estamos? Pero hacerlo bien. Las carúnculas uterinas, que son de quién? Del endometrio. Fíjense, cabros, esto lo vamos a buscar para después. Miren un detallito, ¿se dan cuenta? El 17 en la vejiga, ¿no? A ver, para que entiendan, para allá está el poto, esto lo cortamos de adelante. ¿Ven ese ligamento para acá, o no? Ese es el ventral, ¿se acuerdan o no? Que tenía la vejiga, que lo mantiene. Los laterales no se ven porque están para atrás. Después explico lo que es eso. ¿Queda claro? Sigo. Miren, ¿qué estando, no? Sí, hay una simetría tremenda, mira, entre un cuerno y otro cuerno. ¿Lo notaron o no? Ahora, miren bien, cuando hay gestación, ya vimos que el chiquitito, el guachito va a poner un cuerno, ¿cierto? Ahí se. Pero crecen los dos, ¿estamos de acuerdo? Porque las membranas de los líquidos están en los dos cuernos, pero en un cuerno está el guachito, por eso quería son los dos, y por eso es la simetría de los cuernos. ¿Quedó claro eso? Y de hecho lo estáis viendo y ahí está el ovario. Yo dije que la hembra en el endometrio, tanto los cuernos como el cuerpo, tenían las carúnculas uterinas, que son esas, las menos, ¿no? Pero cuando hay gestación, el desarrollo del feto, el feto produce unas estructuras que se llaman cotiledones. ¿Estamos? Y cuando un cotiledón fetal, ¿se entiende por qué fetal o no? Porque lo produce el guachito en su membrana, se une con la carúncula uterina, produce una estructura que se llama placentoma. ¿Y qué es un placentoma? Una placenta chiquitita. Es decir, que el vacuno tiene muchas placentas chiquititas, ¿no? Y todas esas placentas chiquititas, ¿qué hacen? Nutren al guacho. ¿Estamos? No es como la mujer que tiene la placenta. No, aquí son placentas chiquititas. De hecho, ahí está el endometrio. Fíjense que forma la carúncula. ¿Se dan cuenta, no? Y el guachito forma, o la guachita, depende, pone esta membrana que se llama cotiledón y que forma el placentoma. Que son súper irrigados, cabrón. Pero muchos placentomas forman una gran placenta.
Es que en el fondo es la gran placenta pero separado. Pero todos esos placentomas, para que lo entendamos, están comunicados por varios tubitos hasta que llega uno guachito. ¿Se entiende lo que es, no? Porque cuando bota solo una gran placenta. No. Es una mujer. Cuando botan la vaca, bota una membrana y tú no te das cuenta, pero lleva varios cositas Yo chiquititas. lo veía acá en Sí. los- Es que, claro, que no sabía ya antes. Por eso. Ahora, aquí tenemos, miren, ahí están los cotileones. Estos del guacho, ¿se dan cuenta, no? Ahí está el chiquillo. Esto no es el útero. Y ahí está de nuevo el guachito, y esos son los cotileones fetales, que van a unirse cada uno a su correspondiente carúnculo uterina y producir ¿qué cosa? El placentoma. ¿Se entiende? ¿Vamos? Por eso cuando tú haces una cesárea, ¿por qué lado? Izquierdo. Si tú cortas un placentoma, te quiero ver bien. Porque son tremendamente irrigables, que la matáis por hemorragia. Ten mucho cuidado. ¿Vamos? Ahora, ¿qué no dije? No, esto lo voy a dejar para el final. Veamos los ovarios, antes de... Y ahí hago el cuento con el otro. ¿Para qué hacen los ovarios, cabrón? Para producir ovocitos Para producir ovocitos. ¿Están todos de acuerdo? y No hormonas. tienen ni idea, las palabras. Porque los ovarios no producen ovocitos. Los ovarios maduran ovocitos. A eso no. Porque las hembras nacen con números predeterminados. ¿Sí o no? Es decir, lo que hacen es producir maduración de ovocitos. Los machos producen espermios. Hecho no menor. ¿Queda claro, chiquillo, no? Hay maduración de oogonios hasta producir un folículo maduro de Graf. ¿Las hembras ovulan sí o no? ¿Cómo? ¿Ovulan la hembra, no? No. No, ¿qué hacen? Ovocitan. Ovocitan. ¿Cuál ovocito? El ovocito 2. ¿Secundario o primario? Secundario. La gata es primaria, esa es la sección. ¿Estamos? Por lo tanto, ya sabes, madura. Pero ¿qué pasa? Esto voy a decirlo, lo podría decir así, pero voy a decir un detalle, un desarrollo un poquito más, porque es clínico. Cuando sale un folículo de Graf es un ovocito maduro, ¿estamos de acuerdo, no? El ovocito maduro es una gran espinilla, es una tremenda espinilla en la superficie del ovario. Sobre esa iba a folículo de Graf, pero le ganó uno. No sé si me entienden. De hecho, le ganó el que quedó preñado, no sé si me entienden. Pero se quedó en ese espacio. Eso, si tú miras y preguntas esto, para que se acostumbren y ya van a cachar para dónde voy. Esta está seca, pero ¿ven esas tremendas pinillotas? Es un folículo de Graf. ¿Se dan cuenta, no? ¿Y ven que hay como heridas ahí o no? Esos fueron folículos de Graf antiguos. Escúchenme, para que vean un cuento que quiero que vean. Si tú te palpáis un ovario y sentís un cototo grande como ese, es un folículo de Graf. O sea, está a punto de qué cosa? De ovocitar. ¿Estamos de acuerdo, no? Sí, yo me perdí, la verdad, doctor. A ver, mira para acá. Pero sale A ver, los ovocitos son células chiquititas que están en la corteza del ovario. ¿Estamos de acuerdo, sí? Sí. Cuando madurar significa que empiezan a crecer. ¿Estamos de acuerdo, sí o no? Sí. Ya, mírenme todo. No madura uno, para que salga uno maduran muchos. ¿Se entiende eso, sí o no? Ya. El que sale se llama folículo de Graf o maduro y que hace prominencia en la superficie del ovario, como una tremenda espinilla. ¿Eso lo entienden, sí o no? Que el que creció. Ahora, cuando sale uno, maduran como 40, 50 partes madurando. ¿Salen todos? No, salen. No uno nomás, pero muchos quedan en el camino, ¿sí o no? ¿Sí o no? Uno más grande, más chico, más chiquitito. ¿Estamos de acuerdo, sí o no? O sea, literalmente el ovario es una bolsa de pelotas más chica y más grande. ¿Están de acuerdo o no? Sí. O sea, me explico. Hay un ovocito, folículos primarios, secundarios, terciarios, grandes, y hay varias secuencias de modulación. El ovario es una pelota, una bolsa llena de pelotas de diferentes tamaños. ¿Sí o no? Ya, eso es un ovario irregular en la superficie, ¿no? Sí. ¿Y es bueno que sea irregular un ovario en la superficie, sí o no? ¿Qué cree usted? Sí, porque está ciclando. Si tú tomas un ovario que es liso, no está ciclando. Eso es patológico. Ahora, el folículo más maduro, el más grande, al ser más grande, mira el esquema, hace prominencia en la superficie del ovario, sí o no. Ya, ¿qué es lo que viste acá? Mira, papá. Perfecto, ya pensé que ya estaba fecundado. No. Está seca. Eso es un folículo de Graf. Es decir, tu palpáis, sentís la superficie del ovario y realmente un cototo. Eso es maduro.
¿Y ven todas estas heridas que hay aquí o no? Sí. Son folículos que salieron porque esto revienta como una espinilla. ¡Pah! Y después se atresan y queda una herida. Eso no salieron. Pero lo que tú ves es un folículo. Me explico. Tu papá, sabéis que la vaca va a visitar, le tiráis todo. O le pegáis inseminación. ¿Estamos claros? Ya. ¿Eso se puede sacar? No. Se pueden, pero superovular. Puedes hacerla superovular. Pero son tratamientos hormonales. Eso es caro. ¿Sale uno al mes? O... Uno. Debería salir uno. En normalidad uno. Pero pueden salir dos. Sí. O sea, la pregunta del ciclo es cada... Sí, en la vaquita es sí. Es igual. Ahora, ¿qué pasa? Por favor, cuando sale el folículo maduro, se produce una hormona que se llama progesterona. Pro significa a favor de la gestación. Progesterona. Y cuando no pasa nada, este cuerpo lúteo que produce progesterona se atreve y produce el cuerpo álbita y queda una herida, que eran las heridas que miraban en el ovario, ¿se acuerdan? Pero lo que uno busca cuando está palpando, superficie grande en el ovario. ¿Qué estáis tocando? El folículo maduro. O sea, pronto está a o sí. Está. ¿Queda claro, sí o no? Están con sueño, pero tengo que hacer este cuento bien, sí o sí. Porque además me falta una parte. Y esta es la relación que no tenéis que olvidar nunca, nunca. En una vaca seca, tú tenías el recto arriba. Miren para acá, por favor. La pelvis. ¿Sí o no? La vejiga, la uretra. ¿Se dan cuenta, no? Cortita. Se supone que en la uretra es todo el cuento. Miren, ahí estaría la vulva y el vestíbulo en ese espacio, ¿sí o no? Todo esto es la vagina, que está casi toda dentro de quién, arriba de quién, de la pelvis. Y miren un detalle, esto es el cervix, ahí parte, el orificio cervical externo, conducto. Parte del cervix, miren todo acá, parte del cervix está fuera de la pelvisión, cuando la vaca está seca. Obviamente vienen los cuernos, que se adelgazan, dan la vuelta y por eso que los ovarios quedan mirando a dónde, a la entrada de la pelvis. ¿Se dan cuenta? En una vaca seca. Pero cuando está gestando, los cuernos crecen, aumentan de volumen y esto empieza a irse para abajo, ¿sí o no? Y es más, en vez de quedar este espacio chiquitito de cervix mirando al abdomen, el cervix queda arrastrado hacia adelante. ¿Se entiende lo que veo, no? ¿Queda claro? Y eso pasa. Y esta es la posición normal de un guachito. Los guachos nacen con un piquero, con las dos manos en la cabeza, así, ¿se entiende lo que veo? Así deben nacer, no de otra forma. Hay otra posición, pero estoy usando la normal. La más normal. Esta. ¿Queda claro, chiquillo, no? Con las dos manos, así. Cualquier otra posición, drama. No, comer igual. Y esto pasa cuando viene en mala posición el guacho y no hacen nada, porque no saben. Esa era un cuarto para la 1 de la mañana, no del día. Y la vaca se fue cortada. Murió también. Eventualmente, no se murió la vaca, pero el ternero se murió. Entonces plata, estaba muerto ya. Es plata que perdiste. Porque claro, que la vaca, miren lo que voy a decir, era estrecha. Pero además de ser estrecha, venía en mala posición. Porque lo que uno hace cuando es estrecha, tenéis que buscarle unos giros y amarrarla y empujarla, tirarla. ¿Han visto eso, no? Hasta con tractor. Sí, pero no sé si eso es eso. Miren, cabrón. Primero que nada, les voy a dar un consejo. Si alguna vez les toca, tú lo amarras arriba del carpo, no después, porque si tiráis te va a llegar con las manos. No, en serio, te va a llegar con las manos en la sopa. Va a quedar, va a ser. Arriba del carpo, bueno, arriba del carpo. ¿Te acuerdan el carpo de los vacunos? Arriba. Y ahí te afirmáis porque el mismo cuerpo accesorio, ¿se acuerdan que sobresale? Le da acá. Ahora te llega el carpo cubital, ¿ya? Y una vez que así eso, tú tiráis, pero con las contracciones. ¿Entiendes? Y para abajo. No derecho. ¿Para dónde tienes que tirar? Para abajo. Para abajo. Porque de hecho la vulva es larga para abajo. Esa patillúa que es larga. Entonces sale así el guachito. Y esa es la mejor forma. Claro, tirarlo no es lo óptimo, porque no debería. Pero si lo voy a hacer, hazlo así. Y trata de acomodarlo para que salga lo más fácil posible. ¿Queda claro? ¿Estamos? Y eso es lo que uno hace con los guachitos. ¿Cómo se da cuenta cuando ya necesita tirarlo o ayudarlo? La vaca. ¿Por hora o porque ya está? No, la vaca tiene que parir. Puede estar debería estar saliendo. ¿Ah? ¿Siempre necesita ayuda? No. No, la mayoría. Si está, la vaca grande no necesita ayuda, tú miráis nomás y te das cuenta que empieza, se dilata. ¿Ah? Puede que tenga problemas la primeriza, por eso uno está mirando. ¿Cómo cuánto dato debiera para uno? Que es variable, cuando bota la esta, después. Cuando bota el tapón, puede estar 1 hora, media hora,
10 minutos es variable. ¿Cómo darse cuenta si hay que ayudar Mira, en el fondo para no Te ayudar? das a cuenta eso? porque primero te das cuenta si viene bien o no. Porque está ahí, a ver, tú miráis primero y después te das cuenta que se está atrasando, está desesperado. O sea, ahí ya van a mirar. ¿Estamos? O en la yegua a veces vienen y sacan el saco vitalino primero y uno lo rompe, coge. Y queda mirando y uno se da cuenta el virus si viene o no viene. Bien, si hace eso. ¿Estamos? Queda claro, pero esto no le debe pasar. Queda clarito, ¿no? Pero también nos podemos encontrar con esto. Hay un prolapso. El prolapso quiere decir que todo lo que era vestíbulo, o sea, el cervix y todo eso salió. ¿Queda claro? Son prolapsos. En ese caso, ¿qué ¿Salió se el puede hacer? útero? Espérate, y ahí tenía otro prolapso, míralo. Oh, qué feo. Lo bueno, ¿no? Depende de cuánto tiempo tenga el prolapso. Se puede meter. Hay una técnica, pero depende. ¿Me explico? Si a mí me llega un prolapso, que me han llegado, con una oveja, que hiciera, donde el prolapso le miro así y todo negro, necrótico, olvídate, ¿no? Incluso, a mí me pasó eso, me llegó y me dijo, ¿qué hago? Muy simple, porque cuando paren la oveja, todas están pariendo, ¿entiendes? Entonces dije, matémosla y se le da a la nodriza, no hay otra. Pero no matémosla con fármacos, peguémosle un balazo, vamos a cocinar. Y aprovecha la carne, usted, pero salva los 2 guachitos. Pero eso sí tenéis que estar ahí al lado para sacar los guachitos y pasárselo a la nodriza. Porque hubiesen visto, estaba afuera y estaba necrotizado, cabrón, ya, y con lara. ¿Se entiende lo que voy, no? Ahí no tenéis nada que hacer. ¿Estamos? Tienes que ponerte en el lugar del dueño, porque claro, para mí, sacrificio que se mueran todos, no. Tenéis que darle la solución al daño. ¿Estamos claros? Se ve súper parecido a una enfermedad, pero que yo pensé que era un prolapso, era que es como una enfermedad sexual donde se les ponía la vulva gigante. Ah, ya. Pero se veía así, No, pero que el no TBT, era. el TBT es distinto, porque si tú TBT, miráis, TBT. son verdaderas coliflores que salen para afuera. Sí. ¿Queda claro? Eso lo no que- tiene nada que ver con el útero ni mucho. No. Puede eventualmente infectarlo, pero este otro cuento. Ahora, ¿por qué pasa esto? Escúcheme esto, por favor. Yo en la otra clase, y con esto en esta parte, yo le dije, cuando pasé los ligamentos, los mentos, todo ese cuento, yo le dije, el peritoneo lo que hace es tener en posición a todo lo que está dentro del abdomen. Dentro de estas cuestiones están los ligamentos, que eran poco irrigados, ¿estamos? Eran poco irrigados y además eran elásticos. Yo dije, eso es los ligamentos. Y cuando uno mira, fíjense, la primera imagen, y me van a entender ahora, ¿por qué no lo dije? Cuando yo miro la primera imagen, veo varias estructuras. Veo unas cosas que se unen al útero, ¿se dan cuenta, no? Estas cosas se llaman ligamentos anchos. Escúcheme primero, es un peritoneo. Ahora estoy en los medios de fijación, o sea, los que mantienen en posición al útero. ¿Queda claro lo que veo, no? Después mirar una imagen. ¿Lo ven los ligamentos anchos, sí o no? Me doy cuenta también que entre los cuernos hay 2 ligamentos que se llaman intercornuales, ¿los ven o no? Uno dorsal y uno ventral. El ventral es más grande. Pero se entiende por qué se llaman intercornuales, ¿sí o no? Están entre los cuernos. Ahora, recuerden que estos ligamentos en el fondo pasan por acá después, pues son lo mismo. Y si sigo mirando, miren bien lo que voy a decir. Me doy cuenta que hasta el ovario está dentro de una bolsa, ¿o no? Que aquí levantaron y ahí sacaron la bolsa, ¿se dan cuenta, no? Eso se llama bolsa ovárica. Pero la bolsa ovárica es peritoneo, ¿no? ¿Sí o no? ¿Parte del ligamento? ¿Ah? ¿Es parte del ligamento? Parte del ligamento. ¿Estamos? Cuando hago el práctico le vamos a decir otras cosas más, pero esto es lo que tienes que tener claro. Es más, si tú miráis bien, ¿cachai el salpinge, no? El salpinge está en una membrana, ¿no? Claro, y de hecho esa membrana que es esta misma y esta misma para acá se llama mesosalpinge. La membrana que cubre el salpinge se llama ¿cuánto? Mesosalpinge. Y el ovario está repuesto por el peritoneo, ¿no? Sí. Y de hecho de ahí sale ¿qué cosa? El ligamento propio del ovario. El ligamento propio del ovario une al cuerno, al ovario y al cuerno, ¿lo ven o no? Pero todo esto ¿qué cosa es? Peritoneo. Por eso, miren bien, lo vamos a ver ahora, esto después lo vamos a repetir, ¿eh? Si miran esta imagen, y por eso me la salté, esta imagen es esto. Ahí están los ligamentos intercornuales, dorsal y el ventral más grande. Se dan cuenta que esto que brilla es peritoneo también, pero ahí se llama perimetrio. Fíjense que los cuernos salen para el lado, los ligamentos anchos. ¿Lo ven o no? Que lo agarran a lijar también, ¿o no?
¿A los lados? Sí, viejo. Y después vamos a ver el ligamento propio, toda esa cuenta lo vamos a ver en práctica. Estos ligamentos, fíjense, cuando hay gestación, esto baja por peso, ¿sí o no? ¿Y qué creéis que hacen los ligamentos? Se estiran, pero tienen tejido elástico. Y cuando nace el guachito, se vuelven a tener posición. Cuando pierden calidad, muchas veces esos mismos ligamentos, si pierden el tejido elástico, pueden salir para cualquier lado. Y una de esas, ¿a dónde? Los prolapsos. ¿Queda claro, chiquillos? ¿Estamos? ¿Se podría contar en alguna eventualidad? Sí, podrían. De todo. Pero en términos productivos, una vaca así no te sirve. ¿Queda claro, chiquillos, no? Entonces se hacía el tratamiento para que no se muera. Porque está, no sé, cualquier cosa, pero no te sirve. Lamentablemente no te sirve. ¿Se entienden los ligamentos anchos cuáles son o no? Los intercornuales ahí. Y eso es lo que yo quería contar hoy día, Chinita, algo más.